A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestro programa Contigo, correspondiente a hoy miércoles 28. Contigo, Andrés Velázquez. Desde ya nuestro agradecimiento y fraterno saludo para toda nuestra audiencia que miércoles a miércoles nos acompaña y que nos puede sintonizar, nos puede ver y oír por la señal de su rcr750.com a través de YouTube y por @rcr750 por la radio que se ve. Agradecemos como siempre a Jaime Nestares en la dirección de la estación, a Wilisa Arcaya en la gerencia de producción, a nuestra amiga Yaimí Pacheco Cova en la producción del programa y a Víctor Mejías en los controles. Hoy compartimos el programa, igual que semanas anteriores, con nuestro compañero y hermano de lucha, Alfredo Ramos, directo telefónicamente desde el estado Lara, desde Barquisimeto. Por cierto, por allá estará esta semana el equipo de la Asamblea Nacional, la comisión delegada, como ha venido haciendo en otros estados del país, un contacto directo con la población, recogiendo la información, recogiendo además toda la preocupación del pueblo venezolano y por supuesto dando las esperanzas y la certeza necesaria de que definitivamente vamos a ponerle fin a este régimen totalitario, dictatorial, que tanto daño y tanta ruina ha generado sobre nuestra población. Para esta semana, el día viernes concretamente, se tenía previsto que llegara a Venezuela el cardenal Parolín, quien estuvo, por cierto, al frente de la iglesia venezolana por algunos años allí en la diócesis al frente como representación del Estado Vaticano en la ciudad de Caracas. Conoce muy bien Caracas. Venía con un propósito, el de estar en la misa de beatificación de José Gregorio Hernández. Bueno, Maduro, el régimen, pasándosela de vivo, comenzó a sacar una propaganda por allí para tratar de hacerse de que ellos eran los que habían logrado eso, y no el esfuerzo de la iglesia venezolana y de toda su feligresía que ha venido haciendo el llamado al Vaticano para que esto ocurriera. Al fin se dio el visto bueno, se hicieron las confirmaciones necesarias y por supuesto se acordó la beatificación que ya ha sido anunciada. Maduro trató de sacarle provecho político a esto y el Estado Vaticano acaba de emitir un comunicado donde suspende su visita esta semana a Venezuela. Las razones que pone, como debe ser, por supuesto, diplomáticamente, es el tema del COVID, el tema de la pandemia, los riesgos que hay en el caso venezolano. Pero en el fondo, yo aquí me atrevo en este análisis que hago, en este comentario, a destacar que la iglesia, sabia como es, generalmente ha decidido no venir para poner las cabras dentro del corral y decirle a Maduro que no puede convertir la beatificación de José Gregorio Hernández en un acto político de ellos, en un acto para sacar provecho político a la dictadura. Porque nadie puede convertir la beatificación de José Gregorio Hernández en un acto político. Nadie, absolutamente nadie. Eso es una beatificación que corresponde al pueblo venezolano y la alegría es de todos los venezolanos. Eso es lo que definitivamente, así es como lo veo.
en este caso en Venezuela, sobre esta beatificación. Y por otra parte, no sé, Alfredo, ¿estás en línea? Sí, ya estoy en línea. Buenas tardes. Bueno, Alfredo, esta semana, bienvenido al programa. Esta semana es la semana de los trabajadores, en el caso del mundo, ya que el próximo sábado, como tú bien sabes, se celebra el Día Internacional del Trabajador. Pero yo he venido señalando desde hace bastante tiempo y dando opiniones sobre este caso, sobre el caso venezolano, que en Venezuela retrocedimos a niveles de esclavitud y que en el caso concreto de este 1 de mayo en Venezuela no podemos decir celebramos o conmemoramos el Día del Trabajador, sino que estamos en pie, en reclamo, en lucha, porque en Venezuela retrocedimos a nivel del trabajo esclavo. Bueno, como tú bien sabes, porque vienes de ese sector, procedes del mundo del trabajo, sigues ligado a esto, tu opinión al respecto, Alfredo, tu comentario y tu saludo a la audiencia. Muchas gracias, Andrés, y a toda la audiencia por escucharnos pues en este importante programa que tú semanalmente, pues religiosamente realizas para el acontecer nacional, la política nacional, y todo lo que tiene que ver pues con la lucha que hemos librado durante muchos años por lograr que en Venezuela se recupere, se reconquiste nuestra libertad y se restablezca la democracia. Bueno, como tú muy bien lo has dicho, pues en el tema laboral ya nos acercamos al 1 de mayo, el Día del Trabajador. No hay nada que celebrar por parte de los trabajadores venezolanos. Sí, miles de razones para protestar en la calle este 1 de mayo, que una cosa muy importante y positiva que veo, Andrés, es que he revisado las redes y creo que en todas las ciudades del país, en todas las ciudades principales del país, cuidado si en todos los estados del país, en los 23 estados del país, se van a realizar movilizaciones de calle, de protesta por la situación que están viviendo los trabajadores. Y es cierto, los trabajadores han perdido todo lo que significa pues sus conquistas logradas durante muchos años. En Venezuela no existe convención colectiva, aquí no hay contrato colectivo, eso desapareció. De igual manera, todas las reivindicaciones socioeconómicas, prestaciones sociales, las prestaciones sociales desaparecieron. Lo que tiene que ver con la liquidación de los trabajadores cuando terminan su relación laboral, el tema de los aguinaldos y utilidades, eso tampoco sirve para nada lo que reciben los trabajadores venezolanos. Y hay una relación de, como tú muy bien lo has calificado, de esclavitud, porque lo poco que gana, la miseria que gana, o los ingresos tan poco que tienen los trabajadores y los venezolanos, solamente les sirve para medio comer, para sobrevivir. Y también hay que agregarle a esta relación de esclavitud que los trabajadores lo poco que ganan tienen que utilizarlo para comprar al régimen, a la dictadura, las bolsas o las cajas clave. O sea, eso no tiene nada que envidiarle a la relación feudalista cuando el peón de una hacienda, esa relación que existía, pues que trabajaba y al final el amo era el que le daba la comida. Es decir, que hay una relación de esclavitud. Hemos retrocedido enormemente a épocas ya superadas en Venezuela, producto pues del saqueo, del robo descarado de los dineros públicos en Venezuela y de la destrucción de todo el aparato productivo en nuestro país. Miles de fábricas, de empresas han cerrado sus puertas, empresas muy productivas que fueron tomadas, estatizadas, no solamente empresas industriales, sino empresas agrícolas. Todo lo que ocurrió, pues todo el aparato industrial venezolano, cuando uno arranca por la zona sur de Venezuela, hablamos de las empresas básicas, eso totalmente destruido y tú muy bien conoces eso, todo lo que ha significado la destrucción de las empresas básicas de Guayana. Pero cuando nos venimos para acá, lo que es Monagas, Anzoátegui, estados petroleros,
que tuvo pues un momento importante cuando arrancaron pues todo lo que es la industria y la apertura petrolera en esa zona, bueno, eso también se vino abajo. Señor. Monagas, Anzoátegui, en Caracas, lo que es Guarenas, Guatire, los Valles del Tuy, lo que es Boleíta, lo que es Los Ruices, zonas industriales que eran del eje metropolitano de Caracas y las zonas industriales de Miranda también desaparecieron. El eje costero para acá, para esta zona, lo que es Carabobo, Aragua, todas esas zonas, cuando llegamos aquí a Barquisimeto, en nuestro caso, nosotros teníamos en Venezuela, en Barquisimeto, Andrés, 3 zonas industriales, venía creciendo las zonas industriales en el estado, tenía proyectada la zona industrial del Tocuyo, la de Carora y la de Cabudare, más otra zona industrial en Barquisimeto, que serían 4 zonas industriales. Todo eso desapareció. Esos son cementerios de empresas. ¿Aló? Sí, te oigo. Sí, entonces eso es lo que ha generado el empobrecimiento y la miseria de los trabajadores venezolanos, porque eso fue ejecutado tanto por el régimen del extinto presidente Chávez como profundizado y llevado pues a la situación de hecatombe económica en la que estamos viviendo con Nicolás Maduro. Entonces una relación evidentemente de esclavitud, con salarios de hambre, salarios miserables. Los trabajadores pues tienen un papel importante que jugar para recuperar sus reivindicaciones, pero tienen que tener bien claro lo siguiente: para que haya recuperación de los beneficios socioeconómicos, para que haya mejoría, progreso, prosperidad para los trabajadores, se requiere recuperar la libertad y la democracia. Los trabajadores venezolanos son una de las pocas reservas morales que tiene el país, y por eso los trabajadores tienen que reinventarse en esta lucha por lograr recuperar la libertad y la democracia. Sin libertad y sin democracia en Venezuela no existen contratos colectivos, no existen beneficios, no hay libertad sindical, no hay autonomía sindical, porque eso fue lo que buscó desde Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Si recordamos, me gustaría esto para que la gente entienda cómo fue la destrucción del movimiento sindical venezolano. Cuando Chávez dio el golpe de Estado en el año 92, el primer decreto de Chávez era disolver todo el movimiento sindical en Venezuela para construir un movimiento sindical a su medida, un movimiento sindical arrodillado, genuflexo al poder, en este caso que se estaba constituyendo o que se constituyó después del año 98 del triunfo de Hugo Chávez Frías. Es decir, que ese siempre fue el objetivo de este régimen, de tener un control absoluto del movimiento sindical, dividirlo, atomizarlo, imponer centrales paralelas afines al gobierno, cuando eso no es en todo caso lo que le corresponde a un movimiento sindical. El movimiento sindical tiene que ser un movimiento sindical combativo, firme, defensor de los intereses de los trabajadores y no defensor de ningún régimen autoritario o dictadura como el que se tiene actualmente. Por eso es importante que los trabajadores venezolanos recuperen pues su visión estratégica de recuperar la libertad y la democracia en Venezuela para que exista independencia, autonomía, convenciones colectivas y se respeten los derechos de los trabajadores. Bien, Alfredo, bien, vamos a nuestro primer corte. Creo que has hecho un resumen muy acertado de la realidad del trabajo esclavo en Venezuela el día de hoy. Y bueno, vamos a nuestro primer corte y ya venimos con nuestro invitado especial el día de hoy, con el cual vamos a conversar. Se trata de un especialista en materia criminalística, el periodista Javier Ignacio Mallorca, con quien ya estableceremos una interesante conversación para informar a toda la audiencia nacional. Ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles 28 de abril. Bueno, en esta parte del programa interesante nos acompaña el respetado periodista Javier Ignacio Mallorca, experto en criminalística, un periodista que le viene haciendo un minucioso y exhaustivo seguimiento a la evolución de la situación de crimen en Venezuela. Y podemos decir que así como la población, Javier, está preocupada por la pandemia de la cual, bueno, es víctima en este momento, hay también una preocupación enorme de los ciudadanos venezolanos en relación al tema de la inseguridad, de la angustia que generan todos estos episodios de violencia criminal que se vienen dando ya con tanta frecuencia en Venezuela, que alarma definitivamente. Y donde vemos a cuerpos policiales, prácticamente postrados, impotentes, donde muchas veces hasta el mismo o integrantes de cuerpos policiales se confunden con el AMPA, y donde vemos que los cuerpos policiales perdieron de alguna u otra manera también la eficacia frente al AMPA, que luce como más apertrechada, luce mucho más organizada incluso que los propios cuerpos policiales. Vemos esto en el caso del 23 de la Cota 905, ahora también por esta zona del Paraíso, donde se dan estas situaciones. Allí el barrio que sube que se sube desde el Paraíso, también vemos la violencia que se está generando por allá, por los lados de Apure. Quisiéramos abordar contigo, al momento de darte la bienvenida, de agradecerte que hayas aceptado esta conversación en tu radio RCR 750, conversar sobre este tema que tanto mortifica a la población. Te agradecemos mucho el haber aceptado la invitación, tu saludo para la audiencia, y bueno, entramos en materia. Tu opinión sobre esta serie de hechos irregulares de violencia que se vienen dando en Venezuela.
José Ignacio. Disculpe, creo que ahora sí tengo el micrófono activado. Sí, vale. Sí, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Soy de los que cree que los temas de seguridad ciudadana hay que discutirlos y hay que ponerlos siempre sobre el tapete de manera informada, de manera sobria y sopesada para que la gente tome decisiones sobre las cosas que están ocurriendo. Efectivamente, en la introducción has mencionado la situación de la cota 905, que ya no se restringe a la cota 905, estamos hablando de una creciente conflictividad que se proyecta hacia la autopista norte-sur. Ya tenemos 4 intercambios importantes de fuego en ese importantísimo trecho vial que comunica a la autopista que va a La Guaira con la autopista Vallecoche. Todo ese sector que pasa frente al cementerio y que nos deja en el valle, pues la circulación ha sido interrumpida en 4 oportunidades durante 2021, y esto tiene que ver con la expansión de la conflictividad violenta entre esta banda y sectores de la policía, Andrés, que todavía no coinciden con la orden que se ha impartido desde la superioridad, en el sentido de no ir en contra del liderazgo de esta megabanda. Y cuando hablamos de megabanda es porque definitivamente ya es un grupo que tiene control territorial, que tiene 30 o más hombres. De hecho, los cálculos de la Policía Nacional indican que este grupo, liderado por Carlos Revete alias Coqui, se ha expandido a niveles de más de 200, entre 200 y 300 hombres en la actualidad, cálculos de la Policía Nacional. Y con todo eso, además, viene el control de algunos mercados ilícitos que van desde la extorsión hasta la venta ilegal de licores, drogas ilegales, prostitución. Y además de eso, en este avance de la situación de la cota 905, nos encontramos con que este señor Revete ya está ejerciendo una especie de gobernanza criminal, que es como lo llaman los estudiosos de la materia, al ejercicio del control político sobre estos territorios. Es decir, en la cota 905, y ya podríamos empezar a hablar también del 70 del Valle, algunos sectores incluso de la Vega, allí también hay un proceso de expansión. En todos esos sectores empieza a haber un control de tal magnitud que si, por ejemplo, una ONG intenta instalar un comedor, va a tener que pedirle permiso al Coqui y no a la alcaldía del Libertador. Y esa es la señal de la gobernanza criminal que está consolidándose en la cota 905. Cuando el director de SICPC, el comisario general Douglas Rico, dice esta semana... Te iba a hacer el comentario de eso, sí. Sí, es que la idea tiene que enlazar. Cuando el director de SICPC, comisario Douglas Rico, dice esta semana que han iniciado unas conversaciones con el señor Revete y su grupo, que además de eso adelantan un estudio. Ese estudio, Andrés, tiene que ver con el ejercicio de la gobernanza criminal. Es precisamente eso lo que están estudiando allí. ¿Cómo son los mecanismos de control que aplica Coqui para asegurarle a ciertos niveles del gobierno que la violencia va a disminuir en los confines de la costa? Porque ese es el acuerdo. No es la primera vez que existe una especie de convenio informal entre elementos del Ejecutivo y bandas criminales. Lo primero fue el programa de paz, efectivamente, lo primero, quizás, pero incluso lo primero fue el entendimiento con los líderes de las cárceles, de los internados judiciales, de los PRAMES. A ver, Venezuela tenía uno de los sistemas penitenciarios más violentos del mundo. Y el gobierno, hace ya más de 10, 15 años, entendió
que una de las alternativas con las que contaba era individualizar los liderazgos de cada cárcel y asignarle a esos líderes el control de esos recintos, más allá incluso de lo que pudiera decir servicio penitenciario o lo que pudiera decir la Guardia Nacional, que hace un control perimetral más bien simbólico en estas cárceles. Y desde luego, en algunos lados, ese acuerdo ha perdurado, si no pongamos la mirada en el internado judicial de Aragua. Esto se gestó durante el gobierno de Hugo Chávez y ha perdurado hasta ahora, donde no hubo un resultado que se considerara favorable en cuanto a la merma de la violencia, pues servicio penitenciario con María Iris Varela a la cabeza, entonces hacía las intervenciones y le quitaba el control de las cárceles a los prames precisamente con el argumento de que no garantizaban la paz. Y esto era lo que estaba sucediendo. Y ese tipo de convenios que no es que sean exclusivos de Venezuela, Andrés, vamos a hablar claro, aquí nadie descubrió el agua tibia. Se trata de modos de proceder que se han aplicado en Centroamérica, en Brasil, en México, en países africanos. Es decir, eso tiene un nombre, son dirty deals, acuerdos sucios. ¿Por qué? Porque ningún gobierno admite, salvo esto que hemos visto en esta semana, ningún gobierno admite que ha llegado a entendimientos con criminales. Bueno, este empezó a admitirlo. Pero lo que queremos decir, Andrés, es que esta no es una práctica nueva, tampoco en Venezuela. Ahora bien, mucho se ha señalado en torno al rol que viene desempeñando, que podría desempeñar el comisario Douglas Rico en esto. Voy a ofrecer una interpretación al respecto, no porque tenga información privilegiada, sino empezando porque conozco al comisario Douglas Rico desde hace más de 15 años, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque uno viene recabando información sobre estos procesos. A mi entender, Andrés, Douglas Rico lo que hizo fue poner una alerta para la población en general y para su institución, la institución que dirige en particular, porque él sabe que no cae bien el hecho de que cada vez que les hieren a unos funcionarios, él ordene que se retiren. Sí. Entonces él ha dicho en su alocución, él ha hecho muchísimo énfasis en la necesidad de preservar la disciplina. Eso se lo está diciendo a su propia gente, a los 6.000 funcionarios que más o menos tiene en este momento SICPC, la Policía Judicial, pero también lo está diciendo como una especie de manifestación de su propio Estado, en el sentido de que él va a acatar la decisión que se tome, porque este es un proceso que él no controla. Douglas Rico en este momento, a pesar de que ha sido sancionado recientemente y todo esto, realmente él no es un funcionario que sea de primera línea, y mucho menos en la actual correlación de poder. En este momento esto se está manejando de Carmen Meléndez hacia arriba, Andrés, de Carmen Meléndez hacia arriba. Aquí no hay policías nacionales metidos, aquí no está PTJ metida o SICPC, como lo quiera llamar. Esto es, digamos, una victoria parcial del ala negociadora que existe dentro del régimen de Nicolás Maduro. Anteriormente se había impuesto el ala de mano dura que encabezaba Reverol, pero Reverol ha salido con todas las secuelas que ha dejado su accionar en cuanto a informes de la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU y todo esto que ya sabemos, y ha cedido el paso a Meléndez, que forma parte del ala negociadora. Allí está Varela, allí está el alcalde de Sucre. Javier, y esta situación de aquí se reproduce con todos estos datos tan importantes y todas estas afirmaciones que estás haciendo relacionadas con este tema de la violencia en Venezuela. Está la situación de Caracas, está La Vega, está, como bien describías, ahora expandiéndose por varias zonas, Cota 905, está también la zona esta Petare.
Petare, esta te iba a mencionar, donde está Claro, otro. José Félix Rivas. Exactamente. Y tenemos el caso de Bolívar, que yo quisiera que también lo trataras de analizar, si cabe decir que esto forma parte de esa situación de violencia y de inexistencia, de cómo el Estado va desapareciendo como tal, porque en el caso de Bolívar, esa gobernanza criminal de la cual hablas está establecida ya, te lo has dado en el clavo, porque eso funciona, está establecido al sur del Orinoco, en lo que llaman la zona del arco minero de sangre, como lo hemos bautizado, del arco minero de la muerte, con las masacres que se vienen dando, con los grupos irregulares colombianos presentes allí, con los pranes que funcionan por otro lado, y con grupos, lamentablemente hay que decirlo, de integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional que también se confunden en ese mundo de mafias que controla allí, que genera tanta violencia en el caso concreto del Estado Bolívar. Sí, lo que pasa es que la situación de Bolívar es mucho más compleja e inestable. Lo que ocasiona inestabilidad en Caracas es esta resistencia de algunos funcionarios policiales a admitir el pacto. Pero en el Estado Bolívar, a ver, ¿cómo se produce? Y esto es importante que la gente lo sepa. ¿Cómo es que se produce la ocupación de los territorios por grupos que uno considera que están al margen de la ley o que de hecho lo están? A veces eso se produce por una especie de cesión. Es un poco lo que ha ocurrido en la Cota 905, es decir, el Estado abandonó eso, aunque esté en el corazón de Caracas, y cedió el control a la banda del Coqui y sus allegados. En el caso de Bolívar, existen lugares en los que se ha producido cesión, pero hay otros donde los grupos han asumido el control, desplazando a los factores que ya estaban allí por vía de violencia o amenaza de ello. En Bolívar hemos contado, Andrés, por lo menos 8 factores de violencia, por lo menos. Me puedo quedar muy corto, pero digamos que son grupos más o menos constituidos que están pugnando por el ejercicio de control de ciertas parcelas de territorio o de actividades criminales, porque hay unos que no les interesa adueñarse de tal o cual ciudad, sino que les interesa servir como elemento regulador de las actividades que están allí. A veces esto es un poco difícil de comprender, pero cuando uno lo ve allí, uno lo entiende, uno lo comprende, ¿no? Hay gente que le interesa decir qué pasa y qué no pasa, y entonces de allí obtiene una ganancia económica. 8 factores por lo menos, algunos de ellos que son netamente bandas criminales, como el Tren de Aragua, que envió una célula para allá y que de hecho ha servido como una especie de puente hacia Brasil, donde ya se reportó la presencia de elementos del Tren de Aragua. Pero están también la famosa Banda del Perú, que le ha hecho resistencia armada al ejército venezolano. Está el ELN, están las FARC de Iván Márquez y las disidencias de la FARC que están comandadas por el grupo de Gentil Duarte, que está protagonizando todos estos incidentes en el eje de la Victoria y Arauquita. Y sí hay otros grupos también, están el llamado sindicato, en fin, uno los podría incluso mapear por actividad ilegal o también por influencia territorial, incluso también por número de hombres, lo que llaman el pie de fuerza y poder de fuego. Pero todos ellos han acumulado muchísima riqueza, y un elemento interesante, Andrés, es que la pandemia, con la crisis asociada en la producción de combustibles, los ha obligado a muchos de ellos a buscar alternativas para la obtención del hidrocarburo. Y estos son cuestiones que realmente llaman mucho la atención, porque los ha obligado a extender redes hacia Guyana, por ejemplo. Están trayendo combustible desde Guyana. Están trayendo combustible. Efectivamente. Que pagan en oro. Efectivamente, bueno, usted conoce esa zona mucho mejor que yo, pero en todo caso es una información que he recibido recientemente, porque además en ciertos sectores ese combustible traído por las bandas criminales también está surtiendo actividades que podríamos llamar legales, pero a veces no hay ninguna garantía
en cuanto a la calidad de lo que se usa. Y esta es una de las razones por las que el fin de semana cayeron 2 aviones en el estado Bolívar. Es decir, la inspección preliminar indica que estos aviones estaban utilizando combustible para vehículos de mala calidad, que venían usándolo ya, pero en este caso parece que había un enrarecimiento del hidrocarburo y hubo pérdidas de potencia. Bueno, estos son aspectos que uno va como juntando. Sí, Javier, está con nosotros también, conectado en esta conversación, Alfredo Ramos, que es el exalcalde de Iribarren, en Barquisimeto. Claro. Un saludo, Alfredo. Que tú conoces y ha tenido una situación en Barquisimeto igualmente de violencia. He visto que hay gente que extorsiona con llamadas, granadas, no sé. Alfredo, ¿tienes algún comentario para esta interesante conversación con Javier Ignacio? Sí, cómo no, Javier, de verdad un saludo desde acá de Barquisimeto. He escuchado con mucha atención lo que tú has dicho. Bueno, un poco yo quería preguntarle a Javier el tema si en esos grupos criminales, esas bandas criminales tienen algún tipo de coordinación, de actuación. Me refiero en el caso de Caracas, La Vega, la 70 ya en el Valle, bueno, lo que ocurre en la Cota 905, si eso tiene algún tipo de articulación entre ellos, entre esas bandas de criminales. En el caso de Barquisimeto, yo creo que una de las experiencias que se dio, creo que de las pioneras de esa política de Estado de la dictadura de Nicolás Maduro, relacionada a los famosos territorios de paz, creo que era que lo llamaban, o lo llaman. En nuestro caso se dio una organización popular que se llama La Sábila, donde hay grupos de verdad de delincuentes muy fuertes, donde arrancó ese plan. Recuerdo yo que tenía que ver mucho también con la cárcel de acá de Barquisimeto, una de las cárceles más violentas que hay en Venezuela. Y creo que una vez que te escucho, al escucharte, relaciono mucho pues esa política de Estado que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro con el tema de la delincuencia. Y esto está apareciendo mucho, creo, esas bandas también criminales en Honduras, donde el gobierno tuvo que llegar como una especie de acuerdo de no confrontación, una especie de distensión con esas bandas delincuentes, que es lo que se ha venido viendo aquí en relación tanto al tema de lo que dijo Douglas Rico, que tengo entendido ha caído muy mal dentro de la institución del Cuerpo de Investigaciones Científicas, y por el otro lado también las propias declaraciones, creo que de Padrino, de algún alto funcionario del régimen en relación a la guerrilla colombiana, que estaban buscando una especie de negociación que no era más pues que el territorio venezolano siguiera siendo ocupado por un sector de la Fuerza Armada, de la guerrilla colombiana, pues la FARC. Sí, a ver, en cuanto a la primera pregunta sobre la existencia de una especie de mando articulado entre las bandas criminales que operan desde el sector del 70 hasta la Cota 905. Esto abarca por lo menos 2 o 3 parroquias, incluso La Vega también. A ver, no es que exista una especie de confederación. Eso podría llevarnos a una noción tipo Cosa Nostra. Realmente lo que existe allí es una banda que es un sistema muy fuerte, que es el de la Cota 905, que ha absorbido a las demás bandas, digamos la banda del Bampi, el grupo de Garbis, esos se han plegado allí sin perder su identidad en cuanto al lugar de operación. Pero ¿qué ha ocurrido con esto? En primer lugar, la banda central, el grupo central, que es el de Rebete, se ha fortalecido muchísimo y ha entonces empezado un proceso de expansión territorial. No es el primero que lo hace. El Tren de Aragua quizás es el que tenga la expansión más grande, pero el tren establece células en distintos lugares que considera convenientes para desplegar su actividad criminal. En cambio, el caso de Coqui hasta ahora es una expansión que va abarcándolo todo a su paso.
Empezó en la Cota 905, se extendió a Los Laureles, pasó a sectores del Paraíso, luego ha ido abarcando a las partes altas de La Vega y después con todo esto ha pasado a Cementerio, Santa Rosalía y luego se extendió hacia el 70 del Valle. Todo eso está en la parte alta de esos barrios, está comunicada. Son vías bastante aceptables, se puede circular allí hasta cierto punto y luego en moto, de manera que allí eso es un control importante de todo tipo de actividad. ¿Y qué garantiza esta gente al gobierno? Bueno, al parecer, esto es una especulación mía, pero que está más o menos respaldada por ciertos testimonios, ellos como que le han hecho entender al gobierno, sobre todo a relaciones interiores y quizá un poco más arriba, la noción de que pueden controlar el sector y disminuir la violencia. Estamos hablando de una de las parroquias que solían ser de las más violentas de toda Caracas, lo cual ya es mucho decir. Entonces, esto, desde luego, en contraparte, se le ha asegurado a esta gente que no van a entrar los cuerpos policiales allí, lo cual ha sido cierto también, porque cada vez que se intenta una incursión, pues hay una orden, como llaman ellos, de arriba, para que los policías echen para atrás. Entonces, esto es un acuerdo que se nota bastante frágil, pero después de lo que ha declarado Douglas Rico, si esto llega a avanzar, va a ser un proceso digno de escrutinio y de análisis. Vamos a ver qué ocurre con eso. Yo creo que va a tener bastante resistencia. En cuanto al tema de Barquisimeto y la... ¿Perdón? Sí, no, nos quedan unos 3 minutos apenas. Y para que hagas el redondeo con el tema Barquisimeto y una opinión tuya sobre el tema de la confrontación esta extraña, digo yo, porque hay tantas versiones alrededor de esto, que es esa confrontación bélica en Apure. Una opinión tuya sobre el caso, por favor. Sí, claro, porque además todo esto está ligado. Lo de Barquisimeto, Alfredo hacía una referencia a la constitución de una zona de paz. El programa de las zonas de paz ya, digamos, con la entrada de Reverol, hace ya tantos años, al ministerio, ese programa fue anulado, revocado, pero tenía un despacho en el Ministerio de Relaciones Interiores, que era el despacho de Rangel Ábalos, el actual alcalde de Sucre, que forma parte del ala negociadora de la que estábamos haciendo referencia. Entonces ese programa fue anulado, pero todavía quedaron los esquemas de relaciones entre las bandas criminales y los elementos de poder allí. Entonces por eso es que mucha gente todavía los confunde. ¿Qué es lo que está pasando en Apure? En Apure ocurre lo siguiente. A ver, se trata de un proceso bien complejo, pero lo que está sucediendo es que la Fuerza Armada se está enfrentando a la llamada disidencia de la disidencia, que en realidad debería ser la primera disidencia, porque el grupo que está haciéndole armas a la fuerza, a los militares venezolanos, nunca reconoció el acuerdo de paz de La Habana de 2016. Nunca lo reconoció, siempre se mantuvo al margen. Gente que siempre consideró que el mercado de las drogas, de las armas, el control territorial era mucho más lucrativo y atractivo que plegarse a la paz y volver a la vida política en Colombia. Eso ha sido así, es la gente de Gentil Duarte. La gente de Iván Márquez y Jesús Santrich vino después, en 2019. ¿Qué hizo Maduro? ¿Cuál fue el error? Maduro creo que cometió un error estratégico terrible, que fue colocarse además en la parte más perdidosa del conflicto, que es la parte de Iván Márquez y Jesús Santrich, porque si bien es cierto que tienen, desde el punto de vista político, mucha vara alta, no tanto como Gentil Duarte, que es un auténtico perseguido, también en Colombia, Márquez y Santrich tienen el menor poder de fuego, tienen el menor pie de fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Que al suceder esto, el agente de Gentil Duarte ha percibido a la Fuerza Armada como aliada de Márquez, lo cual es verdad, y entonces ha empezado con esta situación de ataques que es una espiral de violencia que no ha terminado y que por desgracia creo que importantísimo sobre la Fuerza Armada Nacional. Bueno, gracias, Javier. De verdad estamos muy agradecidos
por tu participación en el programa. Yo creo que nos has dado extraordinaria información y luces a los venezolanos sobre esta situación de la cual creemos, bueno, se trata también de una pandemia de violencia, donde la población venezolana precisamente está en el medio, diría yo. Y los venezolanos están como sufriendo de una guerra de parte de un Estado que pareciera ser abandonó sus responsabilidades, ellos en el medio, y por otro lado, esta gobernanza criminal de la cual has conversado y explicado el día de hoy, y que definitivamente angustia a tantos venezolanos. No conozco, así como uno puede decir hoy día que tiene un amigo que conoce a alguien, a un vecino que le dio COVID, así podemos decir igualmente de la violencia. Es difícil encontrar a alguien que no tenga un amigo, un vecino, un familiar que no haya sido víctima de la violencia criminal, de la inseguridad en Venezuela hoy día, que debe preocuparnos igualito que el resto de los problemas que sufre el país, porque forma parte de la problemática para, al fin de cuentas, reconstruir esta Venezuela, y donde gente o periodistas como tú, preocupados por esta situación, bueno, tendrán mucho que aportar con su conocimiento para ponerle coto a esta situación. Un abrazo, de verdad, gracias. Y próximamente yo creo que continuamos conversando al aire por RCR 750 para que nos mantengas al día de esta situación bien delicada y dolorosa, por cierto, para nuestro pueblo. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Bueno, vamos a un corte y ya venimos para la parte final del programa. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero, y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Regresamos a su programa Contigo, Andrés Velázquez, ya en la parte final del programa. Alfredo, tenemos entendido que el CNE va a tener una nueva directiva, es decir, la írrita Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre del año pasado, va a nombrar, repito, un nuevo CNE. O sea, pareciera ser que para cada elección que viene, Maduro tiene preparado un CNE muy particular para cada uno de esos procesos. Y eso, ¿qué nos está indicando? A mi modo de ver, Alfredo, que definitivamente no hay interés de parte del régimen en establecer condiciones que puedan efectivamente garantizar una seguridad al ciudadano de que puede participar en un proceso con el derecho a elegir, a un proceso electoral. Bueno, y esto por supuesto que nos obliga
a tener, diría yo, que apretar las o ejercer o ampliar o incrementar las presiones para lograr definitivamente que tengamos condiciones electorales que permitan a los venezolanos participar en estos procesos. Tu opinión al respecto y sobre este nuevo Consejo Nacional y lo que se especula por allí de que su presidente sería el que es actual contralor del gobierno usurpado de Maduro. Ya Maduro tiene listo su Consejo Nacional Electoral. Eso es indudable, que Maduro ya tiene un acuerdo con sus alacranes para nombrar este Consejo Nacional Electoral para las elecciones regionales y municipales que ellos tienen pautado para el mes de diciembre. Eso está clarito. Yo creo que si se tenía alguna ilusión de que eso iba a ser totalmente diferente, la escogencia del Consejo Nacional Electoral por una asamblea nacional ilegítima, la asamblea de la dictadura. Bueno, yo creo que eso se está cayendo. Ya los nombres que están saliendo a la calle, en su mayoría los 5 nombres que por ahí se vienen manejando están vinculados pues al régimen de Nicolás Maduro, y algunos que otros pues que seguramente tienen alguna vinculación con los alacranes, que son los que están dentro de esa posibilidad de que haya un acuerdo donde incluyan a representantes de los alacranes en ese Consejo Nacional Electoral. Aunque yo siempre tengo mis dudas, la dictadura eso no le da espacio a nadie. Ahí si vemos lo de la asamblea ilegítima que ellos escogieron el 6 de diciembre, muchos creían de esos alacranes que estaban participando que iban a salir en esa Asamblea Nacional, y en la práctica lo que les dieron, la migaja que le dio el régimen fue 20 diputados, algunos de los cuales ni siquiera fueron electos, sino que fueron impuestos por la dictadura, como el caso de Timoteo Zambrano, Luis Parra y otros que nunca recibieron votos para ese fraude del 6 de diciembre. Entonces yo también tengo mis dudas de que yo creo que ahí va a ser un 5-0, 5 rectores de Nicolás Maduro. Yo creo que eso es lo que viene de esa designación que está pautada para dentro de creo que de 10 días, una vez que ya la Asamblea Nacional haya escogido creo que son 103, donde por cierto hay una denuncia de Súmate que dice que el 70 o más del 70% de esos 103 pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela, están ligados pues al régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. Y eso indudablemente demuestra lo que hemos venido diciendo, Andrés, que desde el 2015, cuando Maduro salió derrotado mayoritariamente por el pueblo venezolano, donde le otorgó a los factores democráticos de la oposición la mayoría calificada de 112 diputados, Maduro y su dictadura se trazó el plan de desconocer la voluntad popular y montar un entramado fraudulento electoral en Venezuela para no perder ningún tipo de elección. Es decir, que aquí no va a haber elecciones libres como se están reclamando, como está reclamando la inmensa mayoría del pueblo venezolano, como lo está reclamando la comunidad internacional, todos los países que nos apoyan, que apoyan al presidente Juan Guaidó, todos, absolutamente todos, que están reclamando elecciones libres con un nuevo poder electoral, un Consejo Nacional Electoral de verdad transparente, equilibrado, tal cual como lo establece la Constitución, su escogencia. Indudablemente que eso no va a ocurrir por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, y las elecciones que hemos reclamado, que hemos venido buscando, elecciones libres, justas, verificables, indudablemente que se alejan nuevamente para estas elecciones que ellos tienen pautado. Nosotros debemos insistir, Andrés, en esta lucha, y la gente que nos está escuchando, tenemos que insistir en lograr una solución política que pasa por
unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, porque el gran responsable de la situación que está viviendo nuestro país, de crisis, de hambre, bueno, agregado ahora con el tema de la pandemia, donde Maduro demostró que no tiene ningún tipo de escrúpulo, que no le interesa la vida de los venezolanos. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que continuar en esta lucha. Bueno, hemos llegado al final del programa. He tenido dificultad con el sonido, o por lo menos con mi retorno, pero hemos sacado el programa adelante como todos los miércoles. Yo agradezco a Javier Ignacio Mallorca por su participación en el programa, con su interesante información relacionada con el tema de la violencia. Agradezco igualmente la participación de nuestro querido compañero Alfredo Ramos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, y hago la invitación para el próximo miércoles, cuando estaremos en una nueva emisión de su programa Contigo, Andrés Velázquez, y los temas de gran preocupación, angustia e interés para todo el pueblo venezolano. Muy buenas tardes y continúen con la programación de su RCR 750. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la